Listo. Muy buenas tardes con todos. Les saluda Cristian Cabrera nuevamente con nuestra serie de talleres aquí en el canal del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema relativo a lo que es la gestión de proyectos de construcción con el tema de principios de Lean Construction, para lo cual nos acompaña el ingeniero Romel Chaña de la empresa Pro Management Consulting y que, bueno, nos va a dirigir este seguramente muy interesante tema. Bueno, ya los dejo con el ingeniero Rommel, a quien le doy la bienvenida. Rommel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes con todos. Ajá. Buenas tardes, Romel. Por favor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación en este primer acercamiento de tu persona y pues sabemos que van a venir más talleres del tema de gestión de la construcción y pues darte la bienvenida, agradecerte nuevamente y darte el pase. Adelante. Gracias, Cristian. Bueno, para comenzar y un poco de introducirnos a la gestión de proyectos, algo que está muy utilizado ya, por lo menos en la capital y algunas provincias del país, es la filosofía de Lean Construction. Y como primer acercamiento queríamos compartirles un poco de cuáles son los principios, cuál es ese pensamiento, este primer movimiento acercándonos un poco más a la filosofía de Lean Construction, ¿correcto? Yo soy Romil Chaña, hoy día voy a comentarles un poquito acerca de los principios de Lean Construction. Ahí tienen mi número por si alguno quisiera contactarme en algún caso. Lo primero a lo que tenemos que remontarnos es un poco a la historia, ¿no? ¿De dónde viene Lean Construction? ¿De dónde viene Lean? ¿Qué es Lean? Entonces, un poco de donde viene esta filosofía es del área, no de construcción, viene del área de producción. El área de producción con lo que fue en algún momento y es la línea de producción de Toyota. En el año 1946 a 1975, la persona que ven a la derecha, el señor Taiichi Ohno, en coordinaciones con la familia Toyoda, que son los dueños de Toyota, y comenzaron a investigar un poco más en este área de cómo optimizamos nuestros procesos, cómo optimizamos los recursos, cómo damos más, cómo producimos más teniendo menos recursos, ¿no? Entonces es ahí donde comienzan los primeros acercamientos a la filosofía de Lean. ¿Correcto? Taiichi Ohno produce un libro, Toyota Production System, como lo ven a la izquierda. Si alguno tiene la oportunidad de comprarlo y leerlo, sería muy bueno para ustedes, para que se remonten un poco a cuáles son estos primeros pasos en Lean, ¿sí? Taiichi Ohno es un ingeniero mecánico. Después de la Segunda Guerra Mundial se une al equipo de Toyota, trabaja con la familia Toyota, bueno, inicialmente como mecánico, llega a tener ascensos hasta una vicepresidencia. Y en ese camino largo de profesionalización en la industria automotriz, es donde viaja a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde Japón estaba completamente destrozada y viendo y buscando qué estaban haciendo en Norteamérica diferente para vender más, vender mejor, porque ellos tenían en esa época ellos tenían un segmento mucho más desarrollado en el automotriz. Entonces viaja a Estados Unidos, va a las fábricas norteamericanas, ve los sistemas de producción, ve cómo se producen los automóviles, ve la competencia, hace un poco de ese benchmarking, pero se da cuenta que no hay mucho diferente a lo que él hace, ¿no? Una que otra cosa probablemente, y bueno, se va pensando, se va un poco decepcionado, entra a un supermercado y ve que en la línea de dispensa de los productos, cuando van poniendo los productos de primera necesidad, estos no son recargados en completo, ¿no? Hay cierto horario en el cual los colaboradores del centro comercial comienzan a recargar una cierta cantidad y se da cuenta que en el mismo tiempo es bien parecido el tema del consumo de los productos. Entonces comienza a encontrar una lógica entre recargar productos y consumir productos, ¿no? Entonces ahí se da cuenta que hay una eficiencia ahí, no hay un stock de materiales, hay los productos justos y necesarios, y ve esa oportunidad como una forma de comenzar a cambiar esa mente y ese pensamiento de producción de automóviles y adaptar un poco de lo que iba viendo en los supermercados, ¿no? Y es así como nace y comienza a hacer toda esta revolución en la industria automotriz proporcionada por la empresa Toyota, y nacen principios, nacen formas de pensar, nacen herramientas, en fin. Y ya en el año 1992, gracias a Lauri Koskela, quien en el MIT comienza a interesarse un poquito más en lo que era Lean Production,
lo que fue o lo que estaba desarrollando Toyota en ese momento, o lo que ya tenía avanzado Toyota en ese momento, comienza a pensar y decir, ¿por qué esto no lo involucramos y no lo desarrollamos también en la construcción? Somos un sistema de producción más caótico que un sistema de producción de vehículos, porque es un producto único, cada proyecto de construcción es completamente diferente, pero hay un sistema de producción, ¿no? ¿Por qué no podemos comenzar a usar esto, ¿no? Entonces comienza a hacer investigaciones, avances, a desarrollar un poco de lo que es la filosofía que conocemos actualmente. Se junta, o hay personas como Greg Howell y Glenn Ballard, que contemporáneamente comienzan a investigar un poco más, y todos ellos se les conoce o se les denomina como los fundadores, ¿no? de Lean Construction. Son personas que han investigado, o son las primeras personas que han estado investigando y desarrollando más acerca de esta filosofía. ¿Ok? ¿Y qué es Lean? ¿No? Ya vamos pensando en a qué hace referencia la palabra Lean. Lean es una palabra en inglés que se usa mucho para la carne, pero la carne magra, la carne que no tiene grasa, ¿no? Ese producto que se consume tal cual, sin desperdicio, ¿no? Eso que no botas. Entonces, se acuña esta primera palabra para darle sentido a, a que queremos tener procesos productivos sin desperdicio, sin ese adicional que nos cuesta, pero que no queremos pagar, ¿no? Entonces, comienzan a pensar en comenzamos a crear, a acuñar un nuevo término para mejorar los sistemas de producción, no solo en construcción como Lean Construction, Lean Production, hay Scrum en lo que es sistemas de tecnología de información, ¿okay? Hay agilidad, se le conoce como agilidad en gestión de proyectos, ¿no? Entonces comienza a haber muchas corrientes, tendencias a hacer procesos más eficientes, más rápidos, más ágiles, con mayor entrega de valor a los clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la filosofía? Eh, yo, esto es algo que yo he elaborado y que yo considero que la filosofía, y para entender lo que es Lean Construction, lo que primero que necesitamos saber es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Todo se basa en el pensamiento, ¿sí? En el pensamiento y unos principios que le voy a costar a continuación. Luego de que rompamos esta barrera del pensamiento y podamos adaptar todo lo que tiene la filosofía a nuestra forma de vida, a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de trabajo, recién vamos a poder usar las herramientas. Hay herramientas que ya están creadas, formatos, ideas, ¿no? Que vamos a encontrar muchas en el mercado, pero todo tiene que partir de los principios, ¿no? Y es por eso que esta charla la hemos denominado Principios de Lean Construction, porque queremos cambiar un poquito la mente, ¿no? Tratar de abordar esta eficiencia que debemos de comenzar a cambiar nuestras mentalidades, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el pensamiento Lean. Yo he dividido el pensamiento Lean en tres partes. Una, el pensamiento productivo. El pensamiento productivo hace alusión a los procesos constructivos que nosotros tenemos en nuestras obras, a los procesos de vaciado, de encofrado, colocación de acero, pintura, tarrajeo, ¿no? Todos esos procesos que tenemos dentro de nuestras diversas obras, cual sea el proceso, tenemos que hacerlo más eficiente, ¿no? Siempre hemos pensado en hacer más usando menos. Entonces, ese considero que debe ser el primer pensamiento, el pensamiento de producción, ¿no? Hacer más con menos, ¿no? Sin bajar la calidad, obviamente. Luego, el segundo pensamiento o segunda parte que tenemos que tener clara en nuestra cabeza es el pensamiento colaborativo. Nosotros actualmente trabajamos, como lo ven ahí, en silos, y ese es un problema muy grande. Hay un dueño, hay un diseñador, hay un constructor y hay un operador. Y las etapas del proyecto pasan así, de un silo a otro, de un silo a otro. Y lo que causa son problemas. El dueño contrata una gerencia de proyectos, la gerencia contrata una supervisión y un diseñador, ¿no? Hacen el proyecto, hacen los planos, al dueño le gusta cómo quedan los acabados, los renders, los modelos, todo, lo pasan a una licitación y el constructor está con precios elevadísimos, elevadísimos con respecto a lo que nosotros teníamos pensado como financiamiento para el proyecto. Y es entonces donde comenzamos a hacer esa negociación con el constructor para que baje precios, escogemos al más barato y el constructor termina entrando a la licitación o aceptándola porque quiere ganar de los adicionales, porque estos proyectos probablemente no estén compatibilizados, tengan interferencias y no sean, no había constructabilidad, ¿no? Esa eficiencia que se hace en los procesos constructivos. Finalmente, después de terminado el proyecto, el constructor se peleará con el dueño, con el diseñador, el proyecto tendrá adicionales en 10, 15, 20% más, y bueno, todo va a terminar en la entrega final de la obra a un operador que va a ver el proyecto
que no es el que él quería finalmente, ¿no? Un proyecto donde la operación se resulta un poco más incómoda, donde no estaban bien definidas las salas, las oficinas, los circuitos de trabajo del personal, ¿no? Entonces, siempre hay un problema porque esto es algo así, los proyectos se pasan de silo en silo. Y eso es lo que quiere romper el pensamiento colaborativo. Lo que quiere hacer es, oye, ¿por qué no nos juntamos del principio? Se junta el dueño, el diseñador, gerencia, supervisión, constructor, alguien de la operación, todo el equipo, y desde el inicio se va trabajando en el proyecto, ¿no? El constructor tiene los números, en los ratios, los números, porque viene construyendo varios proyectos similares, proyectos parecidos, es alguien con experiencia y es alguien con solidez en el mercado. Hay un diseñador que tiene las mejores ideas, que cumple con la normativa y los reglamentos. Y el dueño, quién es el que finalmente va a financiar, ¿no? O el cliente, ¿no? Quien va a financiar finalmente todo esto, y el operador que va a agarrar y va a operar propiamente el producto o la construcción que se entregue. Entonces, si todos estos cuatro o más involucrados se puedan juntar desde el inicio y sacar el mejor proyecto, vamos a tener un proyecto desde el inicio con un costo un poco más aterrizado, con circulaciones o puestos de trabajo ya validados por el operador. Entonces, hay todo esta estructura que nosotros trabajamos actualmente que debe de romperse, ¿no? Y tratar de pensar colaborativamente. Esto no es algo de la noche a la mañana, esto es algo que se va adaptando poco a poco, lo que ha pasado con los Juegos Panamericanos. Sobre el caballo ahí está el constructor, el diseñador, dueño, todos empujando el mismo barco para que podamos llegar a tiempo, ¿no? Y cumplir las metas. ¿Ok? Entonces, otro de los pensamientos es comenzar a trabajar todos juntos, el pensamiento colaborativo. Tiene que haber mucha confianza, tiene que haber, obviamente, mucho respeto y siempre estar coordinando. Y el tercer pensamiento, porque no hay que olvidarnos de esto, es el pensamiento humano, el respeto por las personas. Todos eh, hay algo que siempre va a variar en cada proyecto de construcción, más que otras cosas, porque todos usamos concreto, todos usamos acero, algunos usaremos estructura metálica, algunos usaremos algún otro material diferente, ¿no? En nuestras obras, pero todos tenemos una obra con trabajadores distintos, con distintas personas, con distintas personalidades, con distintos comportamientos. Entonces, desde el operario, peón, capataz, oficial, eh, el maestro de obra, los asistentes de la obra, ingenieros, arquitectos, ingenieros mecánico eléctricos, todo el staff, desde el portero hasta la mayor autoridad que se tenga en la obra, todos tienen que trabajar bajo una cultura de respeto, pensando en que todo este proyecto no tiene que perjudicarnos a nosotros como personas, ¿no? El proyecto tiene que salir adelante y las personas que están trabajando en el mismo también, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento humano, respetar todo lo que se está haciendo. A veces tenemos obras con ingenieros residentes o con personas líderes o pseudo líderes al mando, insultando, no prestando colaborativamente a las personas, votando a la gente. Entonces, en el pensamiento Lean eso está mal. Todos tenemos que trabajar colaborativamente, todos tenemos que respetarnos y todos tenemos que ir empujando esta eficiencia que se requiere en el proyecto. ¿Sí? Entonces, el pensamiento humano es muy importante, no solo en Lean, lo habla la gerencia de proyectos, lo habla PMI, lo habla muchos estándares y eso es la nueva revolución, ¿no? La gestión de proyectos, el management 3.0, ¿no? La gestión de la felicidad. Eso es importante. Ok, entonces, en resumen, como pensamiento Lean tenemos tres formas de pensar muy importantes. Un pensamiento productivo, tender hacia la producción, pensamiento colaborativo, apoyarnos entre nosotros y pensamiento humano, respetar a las personas. ¿Sí? Pasando esta etapa, nosotros tenemos que alinearnos a unos principios o pensamientos clave dentro del Lean Construction, ¿sí? Yo lo llamo más principios, hay muchos autores o personas que también lo llaman pensamientos, ¿sí? Como para no entrar en ese choque, pero considero que son principios. Y los que se han definido en el entorno de lo que es la filosofía del Lean Construction son 5. Tenemos optimizar el todo, minimizar desperdicios, foco en el proceso y en el flujo, generación de valor, mejora continua y todo esto esté marcado por el respeto por las personas, ¿no? ¿Se acuerdan del pensamiento 3? Bajo eso esté marcado. Lean es una nueva forma de trabajar que fundamentalmente se basa en el respeto por las personas y estos 5 principios clave, ¿correcto? El primer principio es el minimizar los desperdicios. Así como en la cocina no tratamos de tirar la comida por tirarla, tenemos que comenzar a, a ver el cómo tenemos menores desperdicios en cada etapa del proceso, ¿sí? Hay una analogía que usualmente enseñan para nunca perdernos de este principio, es la palabra no repetir. El no, que es no preguntar, no escuchar a las personas cuando tienen que decirnos algo, el residente o la persona a cargo del proyecto
está encerrada en una oficina y trabaja como él quiere y nunca escucha a nadie. Entonces, ahí hay un desperdicio. Desperdiciamos buenas ideas, desperdiciamos talento en general, retrabajos, esos defectos, ¿no? Las cangrejeras, los problemas que tenemos por calidad, a veces por estar apresurados, ¿no? Eso termina siendo desperdicio, es un costo. Las esperas. Hay una frase muy popular que muchos deben conocer que es trabajo esperando gente o gente esperando trabajo. A veces tenemos áreas listas para pintar, pero no tenemos a los trabajadores, no hemos gestionado correctamente el ingreso de los pintores. Entonces tenemos ahí trabajo esperando gente y lo contrario, ¿no? A veces no terminamos de hacer las estructuras, la estructura metálica o la colocación de acero en los elementos verticales y tenemos a los encofrados ahí a los encofradores ahí a un costado esperando poder entrar, ¿no? Entonces tenemos gente esperando trabajo también. Entonces eso es otro de los desperdicios, la sobreproducción. Producimos en exceso, producimos en demasía. Cuando estamos en el banco de estribaje le damos una tarea al que está haciendo los estribos y está ahí todo el día habilitando, ¿no? Él no sabe para qué, está viendo los planos, pero sí habilita, habilita, habilita porque le pagan por kilo. Entonces producimos de más, acero que no se usa en el día, comienza a oxidarse, comienza a desperdiciarse y luego tenemos chatarra, ¿no? Que vendemos y nos damos cuenta que hay mucho estribaje o hay varillas que no se están reusando, ¿no? Entonces es sobreproducción que tenemos innecesaria. Otros son los sobreprocesos, ¿no? Trabajo adicional no percibido por el cliente. Me pasó en un caso que con un cliente, nosotros tratamos de comprar un producto que era de mejor calidad visualmente a lo que él nos había pedido en la especificación. Y nosotros lo compramos porque se veía mejor, pero estaba al mismo precio. Entonces, eso nos jugaba a favor para nosotros. Decíamos, le estamos dando al mismo precio un mejor producto. Cuando llegamos, el cliente, le presentamos todo el producto que compramos, el cliente no nos aceptó el producto. Nos dijo, esta no va con la línea de viviendas que nosotros estamos vendiendo. Y si nosotros comenzamos a implementar esto en los otros proyectos que tenemos con clientes similares, nos van a comenzar a reclamar, ¿no? Entonces, hemos estandarizado un material, una calidad de producto, porque esto es la línea que vendemos. Entonces tuvimos que devolver todo, ¿no? Fue un trabajo que no percibió el cliente. Entonces hicimos un sobreproceso, llevar, traer y cambiar. ¿Correcto? Transportes innecesarios. A veces ubicamos muy alejado el almacén de la obra. Entonces, las personas que tienen que ir a recoger herramientas, tienen que ir a recoger materiales, tienen que ir a recoger algo, tienen que caminar largamente, bajar desde el piso 15, desde el piso 16, y luego de estar en el primer nivel, probablemente recorrer 500, 400 metros, dependiendo de donde tengamos el almacén. Cuando el almacén fácilmente, si es factible, obviamente, podemos traerlo más cerca, ¿no? Entonces, hay esas cosas que a veces no nos damos cuenta. Un almacén muy lejos de donde podríamos aprovecharlo más eficientemente. Tenemos transportes innecesarios en ese sentido. Inventarios, ¿no? Cualquier cantidad por encima de lo mínimo requerido. Cuando compramos más productos de los que necesitamos, queremos, queremos comprar cemento para una semana y solo necesitamos 50 y decimos, no, compremos 200 de una vez. Tenemos ahí las bolsas ocupando espacio, vamos a usarlo en todo el mes, solo porque quisimos adelantar esta compra y no hacer más órdenes de compra. Entonces, lo ideal es ver. Oh, perdón. Ya, está bien, Cristian. Creo que ahora sí, me estoy acercando un poco más. Estábamos en inventario, ¿ok? Entonces, en el inventario, le decía, comprar más de lo que realmente vamos a usar, ¿no? A veces por evitarnos tener órdenes de compra o producir más órdenes de compra, nosotros comenzamos a comprar en volumen y cantidad. Le facilita bastante el trabajo al administrador, pero nos hace más ineficientes los procesos. Ocupamos espacios que probablemente necesitemos para otros materiales. Entonces, ahí tenemos un proceso de desperdicio. Y finalmente los residuos, ¿no? Esos lotes de ladrillo que compramos, ese acero que compramos de más, no medimos bien esas partes, esos finales de la obra siempre terminan siendo perjudiciales para nosotros, ¿correcto? Entonces siempre vamos a tener desperdicios que podemos haber controlado con un buen metrado y en general controlando mejor lo que estamos ingresando a la obra, ¿correcto? Por eso terminamos el primer principio, ¿sí? Que es el de desperdicios. El segundo principio habla de la optimización, optimizar el todo, ¿sí? Hay que cambiar el pensamiento individual por el pensamiento colectivo. A veces nosotros trabajamos como la imagen que ven a la izquierda,
todas las personas individualmente, el jefe de oficina técnica mirando sus cosas, el ingeniero de campo revisando sus programaciones, el ingeniero de calidad viendo sus protocolos, ¿no? Y cada uno independientemente, como si estuviésemos hablando de obras diferentes. Pero realmente no tenemos que comenzar de trabajar así. Debemos de todos participar en las reuniones, no excluir a nadie. Todos estamos interesados en el proyecto, todos necesitamos brindar nuestra cuota de opinión a las decisiones que se estén tomando, desde el ingeniero de calidad que va a supervisar, que por ahí puede dar ideas de cómo mejorar los procesos, hasta el ingeniero, hasta el maestro de obra, algunos capataces. De eso también trabaja la teoría de Last Planner, ¿no? Del último planificador, que solo, para los que conocen, saben muy bien de lo que estamos conversando respecto a esta herramienta de las planners, ¿no? Involucrar a la mayoría de personas que estamos empujando a que el proyecto marche muy bien. El tercer principio es la mejora continua. Lo que se recomienda es usar el ciclo de Deming, el PDCA. No sé si todos lo conocen, pero es el ciclo de planificar, hacer, revisar y actuar, ¿no? Entonces, la idea de la mejora continua es ser mejor que ayer y mañana voy a ser mejor que hoy. Esa es la mejora continua. ¿Y cómo se resume el ciclo de Deming? ¿Cómo lo ven a la derecha? Okay, primero hay que planear el trabajo que vamos a hacer. Una vez que ya está bien planeado, lo ejecutamos. Cuando lo hemos ejecutado vemos qué tan bien nos ha salido. Si nos ha salido bien, perfecto, ¿no? Se verifica que todo ha estado ok y volvemos a hacer lo mismo. Pero si hay errores y no se puede solucionar, tenemos que verificar y chequear qué cosas debemos cambiar. Actuamos, ¿no? Actuamos y luego volvemos a hacer un nuevo planeamiento para esto. Y es así es. En todos los procesos que hagamos, individuales o de proyecto en general, tenemos que hacer este ciclo, el ciclo del PDCA. El cuarto principio de generación es la generación de valor, ¿no? Eso que percibe el cliente, pensar en el cliente y cómo brindarle a él lo que necesita, lo que nos está pidiendo. ¿Okay? Es un poco complicado a veces entender al cliente porque el cliente nos dice que necesitamos algo, como lo ven en esta famosa imagen del árbol, ¿no? Cuando el cliente dice que necesitaba un columpio, lo que el cliente dijo que necesitaba, lo que el fabricante entendió, lo que el diseñador y así, ¿no? En el proceso productivo se cambia constantemente porque no hay alcances definidos, porque el cliente se imaginaba algo completamente distinto y al final el cliente recibe algo completamente diferente a lo que él se imaginaba en la cabeza, porque probablemente no había una definición, una buena definición del alcance. Ahora que existen modelos de eh, el modelamiento BIM, se puede acercar un poquito más a ese visual de lo que necesita el cliente final, ¿no? Pero tenemos que enmarcarnos en esto, en que tenemos que acercarnos a lo que el cliente quiere, lograr esas 5 estrellas, ¿no? Lograr esa conformidad del cliente. Eso nos va a garantizar que tengamos más proyectos con el mismo y nos va a brindar seguridad sobre lo que estamos haciendo. Y el quinto principio es el foco en el proceso y en el flujo. Hay que mantener el flujo y el proceso constante, ¿sí? Hay dos puntos muy importantes dentro de este principio. Uno es que la meta de todo sistema de producción es lograr un flujo constante. Esto pasa mucho en los sistemas de producción, así como hacer los vehículos, como lo hace Toyota, porque es una fábrica, produce el mismo vehículo o produce gamas de vehículos, pero el sistema es el mismo, no hay muchos cambios. Pero en construcción es un poco difícil para nosotros. Hay procesos que siguen una secuencia, los vaciados de concreto sectorizados siguen una secuencia, pero en un momento se rompe y entran los acabados, ¿no? Entonces, es un poco complicado en nuestra industria, pero hay que comenzar y tratar de ver en la medida de lo posible qué podemos hacer constante. Otro limitante dentro del flujo y proceso es que si nosotros introducimos una pequeña variación en el sistema, se comienzan a crear desperdicios, lo cual impide que haya el flujo constante. Eso nos pasa mucho en nuestros proyectos porque llegan solicitudes de cambio, el cliente o la supervisión comienza a enviarnos planos actualizados, entonces el flujo que habíamos seteado en un flujo constante comienza a cambiar. Entonces comenzamos a tener desperdicios. Es un poco difícil en nuestra industria, pero hay que comenzar y pensar en qué tanto podemos hacer. Y así como teníamos una analogía en lo que es desperdicios, también tenemos una analogía en lo que es asegurar que los flujos no paren, ¿sí? La palabra que no debemos olvidar es siempre. La S habla de la seguridad, de que nosotros tenemos que tener en cuenta todos los estándares, requerimientos de seguridad, y ahora con la situación actual van a subir un poco más, ¿ok? Y vamos a tener que, al empezar un proceso, tener en cuenta que
todo se está cumpliendo, ¿no? Coordinar con el presionista de obra para que tenga su AST, coordinar para que tenga su charla del día, los requisitos o permisos adecuados, ¿no? Todo ese flujo. Si el trabajador no tiene el arnés y está realizando un trabajo a una altura de mayor a 1 metro 80, paró el flujo, tiene que bajar, tiene que colocar el arnés, o será sancionado, tomará muchas medidas, ¿no? Entonces, como ingenieros de producción o como gente que estamos encargados del proceso productivo, nos paró la actividad. Entonces, eso malogra el flujo. Otra es la información. A veces nos quedamos con información en las oficinas de proyectos, llegan nuevos planos, llegan nuevos alcances y no lo enviamos a campo, ¿no? No lo emitimos a la obra. Está ahí demorando y en la obra ya están vaciando aquello que ya está cambiando. Entonces vamos a tener que picar, romper, más allá de si sea adicional o no, o cómo afecte, ya para el flujo, ¿no? Ya no tenemos el flujo constante. Los espacios son muy, muy importantes. Cuando nosotros separamos un espacio de nuestra obra para los encofrados que van a llegar en cierto momento, y día a día han estado recopilando escombro, han estado recopilando ahí el acero, el cemento que ha llegado, y el día que llegan los encofrados ya no tenemos el espacio, ¿no? Entonces ya para el proceso, ya para el flujo tenemos que reubicarlos en otro lado, el colocar estos materiales también hacen que las personas tengan que rodear el área o el espacio donde estamos colocando materiales, incrementan el recorrido, hay más tiempo, entonces ya comienza a desordenarse todo, ¿no? Por eso el espacio es muy importante en las obras de construcción y los layouts sobre todo. Los materiales, obviamente si no tenemos el material que vamos a necesitar para hacer el proceso, si no tenemos el cemento, si no tenemos la arena, si no tenemos eh, el acero, va a ser imposible continuar con el proceso. Entonces paró, ¿no? Paró ese flujo de la actividad que estábamos haciendo. Las personas. Si nosotros tenemos la actividad y no tenemos a las personas, es igual. Si nosotros tenemos personas que no están capacitadas para hacer el proceso, va a parar. En un momento va a haber una curva de aprendizaje, luego lo van a dejar, no va a poder. Entonces las personas son muy importantes para que el flujo del proceso continúe. Los requisitos. Debemos tener en cuenta qué requisitos necesitamos para poder empujar nuestro proyecto. Los requisitos legales, requisitos municipales, permisos y licencias, horarios de trabajo, qué otras cosas, aparte de la información del proyecto que necesitamos, son importantes, ¿no? En nuestro medio, en la obra que tengamos, cuál es la normativa que se tiene que cumplir, todos esos permisos desde el involucramiento con los vecinos, porque son actividades que en algún momento podrían parar nuestros procesos. Y el séptimo, los equipos, ¿no? Es muy similar a los materiales. Si no tenemos la vibradora en campo, si no tenemos el martillo, si no tenemos ninguna herramienta, no podemos continuar con los procesos. Por eso es importante hacer una buena procura o gestión de la adquisición o el alquiler de los mismos. Con eso hemos cerrado los 5 principios más importantes del Lean Construction, pero yo quiero agregarle algo más que me parece muy bueno y que siento que se ha perdido en los principios. Por eso les pido que miremos un momento a los orígenes de la filosofía. Y para hacer eso tenemos que acercarnos un poco a lo que era la filosofía de Lean Production, ¿no? La filosofía en Toyota. Estos 14 principios, creo que si bien no han sido establecidos por el mismo Taiichi Ohno y Toyota, pero sí han sido estudiados después y han sido preestablecidos como 14 principios del éxito de la filosofía de Toyota. ¿Correcto? Entonces, no olvidemos a los 5 que hemos visto antes, estos 14 de manera referencial. Hay algunos que se repiten, pero es importante tenerlos en cuenta. El primer principio es base sus decisiones en una filosofía a largo plazo, ¿no? A veces queremos avanzar la obra no pensando en la entrega final, en lo que va a requerir el cliente, ¿no? Sino en el día a día. Vamos tomando decisiones para solucionar o para salvarnos la semana. Pero esta solución que nos va a salvar la semana, el vaciado que estamos tratando de adelantar, como lo estamos haciendo muy apresurados y no estamos tomando en cuenta los tiempos y los riesgos, nos va a atrasar porque nos va a salir mal y a largo plazo va a impactar en nuestro costo, va a impactar en el tiempo, ¿no? Entonces, por estar de apurados, podemos impactar la terminación total de la obra. Entonces, tengamos en cuenta eso. El segundo principio, de lo que estábamos hablando también de los flujos, desarrolla el proceso en un flujo continuo, ¿no? Toyota también hacía eso. Hay que hacer flujos y hay que hacer que el flujo sea continuo. El principio 3, utilice sistemas para evitar la sobreproducción. El principio de pull. Pull habla de de jalar todo de manera constante. Va muy, muy, muy de la mano con el flujo del proceso, que tiene que ser una constante. La otra vez escuchaba un ejemplo que decía que es como una cadena. Nosotros podemos empujar la cadena
se va a mover, pero va a estar atrasándose en algún momento, ¿no? La cadena se va a ir enrollando en pedazos y va a mover. Pero si nosotros avanzamos jalando la cadena, vamos a avanzar mucho más que empujándola. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, el principio pull habla más de jalar, que es una forma de que se avance más rápido. El cuarto principio habla del nivel de la carga de trabajo. Hay que saber cómo vamos a balancear la carga de trabajo que le damos a veces tanto a nuestros procesos productivos, a las personas que están con nosotros, incluso a los ingenieros, ¿no? A veces sobrecargamos a los asistentes, a los ingenieros de campo, al ingeniero de producción, a todos, con más trabajo del que deberían y descuidan las actividades que tienen que hacer de gestión en la obra propia. Entonces no pensemos que es solo algo del proceso, no es algo de solo materiales. También esto aplica a las personas de nuestro equipo. El quinto principio habla de la cultura de dar soluciones, ¿no? No nos enfrasquemos en el problema, ¿no? Si ya hay un problema que salió en la obra, no podemos irnos hacia atrás. Tenemos que encontrar una solución. En vez de discutir en quién es el culpable, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Después veremos si hay sanciones o vemos qué hacemos para que se solucione, ¿no? Perdón, para que no vuelva a pasarnos, ¿no? Pero lo primero es que hay que encontrar una solución. El sexto principio nos habla acerca de los estándares de trabajo. Nos dice que tenemos que para poder hacer algo, estandarizarlo, plasmarlo en algún documento o plasmarlo en una buena práctica, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos un flujo de procesos mapeados, si no tenemos por lo menos, ya no a nivel de un documento, en un papel de 15 hojas que nos diga cómo es el proceso de tarrajeo, ¿no? O el proceso de vaciados de concreto, sino con un flujo de un círculo indicando cuáles son los procesos, cuánto tiempo demoran y qué cosas deberíamos tener en cuenta así en un simple A3. Desde eso puede partir el tema de mejoras, porque vamos viendo cómo está yendo nuestro proceso, cómo está yendo nuestro trabajo y qué cosas nos están sobrando, qué cosas están de más, qué estamos haciendo mal, ¿no? Entonces es importante estandarizar. Este es el principio que siento que también se ha perdido dentro de los 5 principios de lo que es la filosofía del Lean Construction, que es el uso, el control visual para salir de los problemas. Si actualmente ustedes han visto, hay muchas obras que están usando posits, papelotes o gráficos, ¿no? Para mostrar su planeamiento, hacer sistemas de producción. Este principio 7 habla mucho acerca de eso, que lo visual es muy poderoso para resolver problemas. No sé si a ustedes en algún momento les dijeron, si tienes un problema, dibújalo. Y con eso ya tienes resuelto el 50% del mismo. El otro 50% solo es pensar en el dibujo y ver cómo lo solucionas. Si están enfrascados en eso, háganlo. Es una muy buena manera. Y es lo que ahora se hace, no solo en construcción. Hay muchas industrias que están aplicando Kanban o otras herramientas de Lean o herramientas que se van creando poco a poco y tienen muchos gráficos. Lo visual, lo audiovisual, todo eso es mucho más práctico y es muy entendible por todos. A veces tenemos Excels con 1000 formatos, 1000 archivos y eso no lo va a entender el capataz, no lo va a entender el obrero probablemente. Colocar papelotes, composites donde se coloque una secuencia de procesos, cualquiera lo entiende, ¿no? Lo lee, lo entiende y sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el principio de control visual para mí es fundamental y muy importante para colaborar en cada herramienta que tengamos dentro de los procesos de nuestras obras. El octavo principio habla acerca de la tecnología fiable, probada y al servicio de la gente y los procesos. Vamos a tener en el mercado actual muchas empresas que nos vendan softwares, tecnología que pueda mejorar la productividad, el control, calidad. En general, vamos a tener bastante y no está mal, está bien. Todo tiene que ir creciendo y elaborando, creciendo y evolucionando. Es parte de la mejora continua. Lo que tenemos que hacer nosotros es a garantizar que lo que estamos comprando, lo que vamos a adaptar, sea algo fiable, ¿no? Algo que sea probado y algo que pueda servir y que nos sirva a nosotros. Porque he visto proyectos en los cuales se han comprado softwares que no están adaptados a la realidad peruana, ¿no? A veces traen softwares de otro país que tiene terminología o tiene procesos constructivos de otros países, obviamente, pero no está alineado a lo que tenemos localmente, a los procesos que tenemos, a la normativa que tenemos. Probablemente se necesite un software más aterrizado o un software trabajado con personas locales para que se desarrolle mejor, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Analizar qué tecnología vamos a usar, quién la ha usado, ¿no? Y ver si funciona para nuestra realidad, porque también podemos tener algo para viviendas o edificios y lo queremos llegar a represas, a carreteras. No funciona, no funciona, son procesos distintos, construcciones distintas, incluso cada proyecto de edificación es distinto. Entonces, tengamos en cuenta eso siempre que usemos tecnología. Tanto el principio 9 como el 10 hablan mucho de las personas. El primero es de desarrollar líderes, líderes que vivan la filosofía y enseñen a otros.
¿ok? Lo importante y parte del pensamiento es comenzar a que todo el equipo comience a vivir en esta filosofía Lean, ¿no? En el pensamiento colaborativo, en el pensamiento productivo, en el pensamiento humano, ¿no? Y a comenzar a adoptar estos principios. Todos poco a poco van a... eh, es como un idioma. Todos vamos a comenzar a hablar de lo mismo y esto va a comenzar a avanzar. Si nosotros juntamos a un español, un norteamericano, un francés, un portugués, y todos comienzan a hablar entre ellos, probablemente de cierta manera entre el lenguaje de señas y todos se van a ir entendiendo, ¿no? Y van a hacer algo productivo. Pero si todos hablan lo mismo, si todos son españoles, si todos son norteamericanos, italianos, portugueses, van a poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Entonces, podemos avanzar más con Lean si todos hablamos el mismo idioma. Y es por eso que tenemos que desarrollar en todos líderes que vivan la filosofía. Y dentro de esos líderes, el principio 10 lo que nos dice es lo siguiente: desarrollemos personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía. Aparte de vivir la filosofía, tenemos que las personas se desarrollen dentro, ¿no? Que crezcan. No solo que lo piensen, sino que crezcan dentro de la misma y así van a aportar mucho más a lo que nosotros tenemos. Se habla mucho más del desarrollo de las personas. Desarrollamos el equipo de trabajo con el cual estamos tratando de sacar adelante un proceso eficiente dentro de nuestra obra. El onceavo principio habla acerca de la red de socios y proveedores. No centremos las obras también solo en obreros, ingenieros, arquitectos, staff y listo, ¿no? Tenemos en el camino proveedores, quien nos vende el concreto, la unidad concreta, la empresa concretera, quien nos vende los materiales, ¿no? Hay personas que nos brindan un servicio, también los subcontratistas, que nos traen personas, nos traen materiales, y si nosotros no involucramos a los subcontratistas, no involucramos a las personas que nos venden los productos, tal vez en reuniones o tal vez en el pensamiento por lo menos, no vamos a poder hacer eficientes sus procesos. Si el subcontratista ya tiene un pensamiento Lean y tiene un desarrollo de sus trabajadores en Lean Construction, un proceso eficiente, va a involucrar en la obra, no va a impactar, va a ser más eficiente la obra que si los trabajadores no lo tengan. Igual en el proveedor, cuando nos trae un material, cuando nos entrega un producto, si su proceso es eficiente, nos va a llegar a tiempo. Si el proceso eficiente de la empresa que nos vende el concreto, los mixers siempre van a llegar a tiempo. Y así en todos. Si todos tienen procesos eficientes, procesos rápidos, todo va a avanzar más rápido. ¿Sí? Entonces, no nos centremos todo en la parte física de la obra. También hay un poco más allá. El doceavo principio habla de ver por nosotros mismos, comprender y solucionar la situación. Esto va más a las personas que no salen a campo, ¿no? Que piensan dar las soluciones metidos en su oficina. Lo ideal dentro del principio, si bien no siempre va a ser, porque todos a veces estamos con tareas o actividades de gabinete, lo ideal es poder salir un momento a campo, ver cuál es el problema, analizar físicamente qué está pasando, entenderlo y a partir de eso solucionarlo. No necesariamente solo, no escuchar al capataz, al maestro de obra, a los asistentes, a la gente que está involucrada dentro del problema y solucionarlo. Esa es la idea, dar soluciones desde un gabinete, desde una oficina y no ver completo el panorama de posibles problemas después de haber implantado la solución que creemos en nuestra oficina, puede ser muy perjudicial para la obra, ¿no? Termina siendo un riesgo. El principio 13 nos habla acerca de tomar decisiones por consenso, incluir a la mayoría de afectados. Habla mucho de la gestión de los interesados, esas personas que se ven involucradas en nuestro proyecto, desde el cliente, los dueños del proyecto, o el sponsor, el staff de la obra, capataces, vecinos, el impacto de las personas que están alrededor de la obra, ¿no? Tratar de incluir en la medida de lo posible, en la mayoría de decisiones que se tomen, o tener en cuenta en el pensamiento del impacto que pueden tomar nuestras decisiones a la mayoría de personas. ¿Correcto? Entonces, tratemos de que las personas no se vean afectadas por cada solución o por cada problema y solución que nosotros demos. Es difícil hacerlo para cada cosa, pero es importante comenzar a pensar en eso, por lo menos. Y el catorceavo principio de la filosofía Lean, como tal, es el de la mejora continua, ¿no? Kaizen. Es una palabra famosísima que nos habla de que tenemos que mejorar día a día. Es igual creo que es el cuarto principio que vimos en Lean Construction, ¿ok? Eh, pero el catorceavo en Lean Production es Kaizen, ¿sí? Es lo mismo, mejoremos como obra, mejoremos procesos, mejoremos como personas, mejoremos como empresa, mejoremos como organización, ¿no?
todo es mejora continua y todo se puede mejorar, ¿sí? Una vez que nosotros hemos entendido esta parte del pensamiento, esas tres formas de pensar, y enmarcadas en muchos principios, pueden ser los 5 de Lean Construction o los 14 de Lean Production, o todo mezclado, o algunos, ¿no? Eso ya va a depender mucho de ustedes, de las reglas de juego que se puedan poner, porque son una forma de pensar y las reglas de juego con las que uno tiene que avanzar. Vamos a necesitar herramientas, ¿no? No lo vamos a poder hacer solos. Ya sabemos bajo qué reglas vamos a ejecutar nuestras actividades, ya sabemos cómo tiene que ser nuestro pensamiento para cada proceso que hagamos. Ahora, ¿cómo comenzamos, no? Y esa es parte de comenzar a implementar en nuestras obras herramientas Lean. Y dentro de las herramientas Lean que se conocen y que hay, que probablemente cada uno de ustedes puede implementar algo nuevo y ponerle un nombre a una nueva herramienta, porque Lean es así, Lean es bastante libre. Si hay algo que funciona y se crea, se comparte, se mejora, todo eso, tenemos herramientas como las Planner, A3, cartas balance, nivel general de actividad, el diagrama de espagueti, hacer las caminatas Gemba, un tablero Kanban, hacer un flujo con Value Stream Mapping, las 5 S, el Poca Yoke, involucrar un poco de lo que esto Just in Time nació del Lean Production, ¿no? Entonces, desde ahí podemos usar esta herramienta para nuestros procesos productivos, hacer las reuniones pool, los 5 porqués, el SME, el Lean Project Delivery System, Tangible Design y muchos más. Entonces, el mercado actual y las herramientas que tenemos en Internet, de experiencia de colegas, o en documentos, bibliografías de muchos autores, vamos a tener un sinfín de herramientas. Y depende de cada uno de nosotros, de nuestros proyectos, qué podemos adecuar, ¿ok? Me ha pasado proyectos en los cuales Last Planner, que es muy poderoso y muy bueno, no lo puedo aplicar por falta de recursos y he tenido que usar Kanban, algo más pequeño, pero que también me funciona. Entonces, no es que todo se pueda aplicar a cada proyecto. Cada proyecto es único y va a necesitar de herramientas únicas. Y nosotros, como responsables o parte de la filosofía, somos los encargados de poder aplicar la herramienta adecuada a nuestro proyecto. Y en nuestro próximo proyecto probablemente ya no nos sirve y tengamos que usar otra, ¿no? Y es un proceso de mejora continua y de evolución. Nos va a formar bastante criterio y bastantes habilidades para mejorar cada proyecto que tengamos en nuestras manos, ¿sí? Y una vez que tengamos el pensamiento, una vez que tengamos los principios, una vez que tengamos ya, hayamos adoptado y tengamos conocimiento de cada herramienta, cada formato en Excel, cada forma de trabajo, ¿cómo lo vamos a llevar a la obra todo esto? Esta parte ya depende de cada uno de ustedes, de la creatividad, del ingenio y lo que se ha ido desarrollando y es muy común en los proyectos de construcción son las reuniones pool con el Luca Head, con las programaciones en POSIT, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que les comentaba hace un momento? Entonces, todo el ingenio de las personas que han estado viviendo en la filosofía, que saben los principios, que han visto herramientas en un papel, en un Word, en un PDF, en un paper, han terminado decantando en esto, ¿no? En papelotes composites, en reuniones de obra, en pizarras, en formas de ver cómo ordenamos esto, cómo hacemos más simple, cómo hacemos que el equipo entero lo entienda, ¿no? A esto se le llama sesiones de planeamiento pool. Entonces, se comienzan a desarrollar todas estas herramientas en actos físicos, ¿no? En actos donde tenemos que involucrar a la mayoría de personas en obra, planear actividades, ver la manera en cómo vamos avanzando con cada eso, ¿no? Y esto de la mano o de la mano con los equipos Lean, con esas personas que trabajan día a día con nosotros, del staff, de los maestros, capataces, con todas estas personas, con todas las herramientas, con todos los principios, con todo el pensamiento, vamos a poder aplicar eh, Lean Construction como se debe. ¿Sí? Finalmente, para reflexionar y una vista a lo que ya se ha estado haciendo en muchos lugares y lo que va a venir, porque esto de Lean Construction es algo que está hace mucho, ha tomado más fuerza y se va a quedar, ¿no? Va a ser una forma de adaptar nuestros proyectos a futuro y lo que va a requerir de cada uno de nosotros como personas que estamos involucrados en proyectos, no solo de construcción, porque Lean no solo va a la obra, también Lean va a los procesos de diseño de expedientes, va a todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Hasta la operación de los proyectos de construcción. ¿No? Todo esto es Lean Construction. A veces pensamos que Lean Construction es solo la obra, ¿no? Lean Construction habla de todo el proceso que tenemos en la industria de construcción. Entonces hay herramientas hasta para eso, para los que no lo sabían, ¿sí? Para
seleccionar proveedores para adquisiciones. Hay herramientas para el diseño de planos, hay herramientas para las reuniones, hay herramientas de colaboración, hay muchas, muchas herramientas en el mercado que ya dependerán de cada uno usarlas, ¿sí? Entonces, para terminar, quería decirles lo siguiente, y que queda en cada uno de nosotros como tarea. La industria actual requiere profesionales efectivos que solucionen y den resultados eficientes, que esos resultados que tengan sean con la menor cantidad de recursos posibles, colaborativos, ¿no? Que siempre trabajen como equipo, respetando a las personas, coordinando con todos y, y tratando de que el equipo de proyecto y la obra crezcan juntos, ¿no? Y sea el mejor entregable que se pueda hacia el cliente. Eso es lo que quería comentarles hoy día como este primer acercamiento a Lean Construction. Yo sé que las siguientes semanas vamos a tener más charlas, no solo conmigo, sino estoy seguro con muchos otros ponentes que puedan explicarles ya un poquito más de las herramientas, las experiencias de Lean Construction en producción, las experiencias de Lean Construction en obras, en diseño de proyectos y en muchas actividades, ¿no? Carreteras, en hospitales, hoteles, represas, en fin. Yo sé que el Lean se está aplicando en muchos lados y espero que en las siguientes podamos tener ya herramientas de aplicación, pero nunca pierdan de vista los principios y el pensamiento, que eso siempre tiene que, y eso siempre es parte del Lean Construction. Les dejo finalmente aquí nuevamente mis datos y mi número de celular. Yo represento a la empresa ProManagement, si alguno quiere seguirla también, puede encontrarnos en Facebook y pueden contactarme ahí para tener más información, compartir un poco de la filosofía, porque es muy interesante enterarse también de qué cosas nuevas se están armando, ¿no? Eso es un feedback que vamos teniendo todos en general, no es solo algo mío, porque a todos nos falta aprender y todos tenemos que estar en un proceso de mejora continua. Cristian, eso es todo conmigo, no sé si hay preguntas. Sí, bueno, primero tenemos muchísimas cosas de que hablar. Primero, agradecerte, Rommel, por este primer taller introductorio dentro de la capacitación del capítulo. Te contaré que hay más de 850 personas en Facebook y 250 personas en YouTube. Les estoy, por favor, haciendo llegar una pequeña encuesta para Rommel que les estoy dejando ahí para que la puedan responder, por favor. Entren a ese link que está ahí, que vamos a hacer un pequeño menti. Vayan respondiendo las preguntas para poder ver la satisfacción respecto de la charla. Nuevamente, Rommel, agradecerte a nombre del capítulo, a nombre del ingeniero Elías por estar en esta primera aproximación, como bien has dicho, porque se nos vienen más temas de gestión de la construcción. Para la siguiente semana ya vamos a tener programados algunos otros temas respecto del área de gestión, que es tan importante porque como conversábamos, Rommel, pues una de las otras exigencias que tienen las nuevas normatividades en la construcción no solo son el tema de BIM, que dominamos por este lado, no solo son el tema de los contratos colaborativos, sino también es el tema de la oficina de gestión de proyectos, que es donde entra toda la especialidad que tú manejas y que muy pronto va a estar reglamentado, normado y seguramente vamos a tener que conocer estas nuevas exigencias y entender por qué se nos las exigen, qué tenemos que aprender y es un camino muy largo y pues esperamos que todas las personas que están escuchándonos hayan podido apreciar este tema. Les pedimos por favor que participen de la encuesta y además les vamos a pedir sus preguntas para el ingeniero Rommel Chaiña. Sí, muchas gracias. Hay muy buenos comentarios, Rommel, en las redes. Agradecerte. Y te voy a empezar leyendo la primera pregunta de Luis Ángel Valer, dice, ¿no? Buenas tardes. En algún momento de la implementación de la filosofía Lean es muy complicado el tema de hacer entender esto a los involucrados, precisamente cuando uno recibe personal de obra que trabajó algún tiempo en entidad pública, donde el retraso de obra es una forma de asegurarse el trabajo de tiempo de más, existe una brecha enorme en la forma de ver el término producción entre la entidad privada y pública. A veces es muy difícil solo contar con el personal de experiencia específica en empresas, del filtro de personal, quien sería un recurso más eficiente. Del filtro personal, ¿sería un recurso más eficiente? ¿Qué recomendación podría darnos al respecto? Mira, Cristian, eso es parte de algo que se llama gestión de cambio, ¿no? Como todo cambio, siempre va a haber personas que se van a resistir al mismo. Y con esas personas solo pasa dos cosas, ¿no? En el tiempo se acomodan y se adecúan al cambio o terminan quedándose atrás, ¿no? En algún momento. Entonces, lo que habla o lo que se habla en gerencia de proyectos, en PMI, de la gestión de cambio, en este caso para las personas, es primero siempre mantener las puertas abiertas. ¿Okay? Si hacemos reuniones de Lean, si hacemos implementación de filosofía,
si comenzamos a vivir lo que es el Lean Construction, siempre mantener las puertas abiertas a esos maestros de obra que son bastante reacios a poder estar en una reunión y coordinar, ¿okay? A esas personas que trabajan, no necesariamente podemos sectorizar a gente del trabajo, sistema público, del sistema privado. Hay mucha gente que no le gusta la filosofía por algún motivo, ¿ok? Cada uno debe saber, pero mantener siempre las puertas abiertas, tratar de involucrarlos. Si nosotros tenemos el poder dentro de la obra, o sea, si nosotros somos la persona al mando y tenemos este tipo de personas, mantener la puerta abierta, tratar de involucrarlos, hacer las reuniones. Si es sin ellos, no importa, pero siempre mantener. Tratar de después hacer un resumen y tratar de coordinar y poco a poco, ¿no? Se van a ir sumando y va a haber muchas personas que van a estar dentro de la filosofía y esa persona va a terminar diciendo dos cosas. Uno, ¿por qué ellos están, o sea, por qué todos están siguiendo esto? Entonces, de poco a poco, de curiosidad, va a poder entrar, va a poder entender y se va a dar cuenta de todos los beneficios, ¿no? Y puede adecuarse. O de largo no va a querer y siempre va a rechazar el tema y bueno, finalmente en algún momento ya el mercado no estará listo para personas que no saben Lean y no va a encontrar necesariamente un lugar donde estar, ¿no? Eso es lo que pasa con este tipo de personas. Eso es a largo plazo y con cualquier tipo de personas que se involucren en una gestión de cambio, ¿sí? Eso es cuando uno tiene poder. Pero hay el otro caso, ¿no? Cuando somos asistentes de obra, cuando nosotros no organizamos las obras, cuando nosotros no organizamos la filosofía, pero sí sabemos y tenemos un residente o un líder dentro del proyecto que no quiere hacer Lean Construction, que le parece innecesario, pero que nosotros sí tenemos súper ganas, ¿no? Y siempre hay esos chicos que tratan de dar herramientas, tratan de decir, yo lo hago, si usted no lo hace, yo pego los posits, si usted no lo hace, yo coordino, ¿no? Entonces tratamos de hacer la filosofía y finalmente nunca es valorada o el resto del equipo no lo acepta, ¿no? Siempre hay uno, dos o tres. Es difícil cuando no tienes poder. Solo decirle a esas personas que esto es un cambio, que ya está en muchos lugares y que va a seguir creciendo. Entonces, tiempo al tiempo, lo que no deben perder es el espíritu de continuar con la filosofía. Hay comunidades, hay una LSI Perú, hay una comunidad Lean en el país, hay comunidades en Facebook que hablan mucho de Lean, hay muchas empresas que hablan de Lean de manera gratuita, hay mucha gente que conoce de la filosofía, entonces lo ideal es juntarse con esas personas y no perder ese objetivo que todos tenemos, ¿no? De hacer implementaciones Lean más allá de si en tu obra no pudiste hacerlo, o no te dieron las herramientas o no tuviste el apoyo, no perder de vista eso, porque como les dije, en algún momento todo se va a hacer con agilidad de proyectos. Es más, no solo va a Lean Construction, ¿no? Lo que está pasando en PMI, en Project Management Institute a nivel global, a nivel del mundo, es que está implementando en la gestión de proyectos algo que se llama agilidad, ¿ya? Prácticas ágiles, que es bien parecido a lo que hacemos en Lean, pero aplicada a gestión de proyectos. Entonces es un cambio que está implementando porque el mundo está cambiando a eso. O sea, no solo lo vean como construcción, la gestión de proyectos en líneas generales está cambiando a procesos ágiles. Para nosotros que estamos en la construcción se llama Lean. Para mucha gente que está en tecnología de información se llama Scrum. Para mucha gente que hace gestión de empresas, gestión de proyectos, se llama prácticas ágiles. Para la gente que está en industria es Lean Production. Entonces, así, y todo está cambiando eso. Así que no duden, no se sientan que el sistema o que la filosofía no va a funcionar o no funciona y va a caer. No, esto es algo que está pasando a nivel mundial, llámenle como le llamen en la industria en la que se encuentre, solo no se desvíen del camino y hagan o reúnanse con personas o conversen con personas que sí están viviendo la filosofía para que no la dejen de lado, ¿no? Esa es mi única recomendación, Cristian. Muy bien, tenemos un par de consultas más, Rommel, y tenemos unos 5 minutos más. Tenemos una pregunta recurrente en ambos lados, que es, ¿cuál es la relación que existe entre Lean Construction y los principios del PMI o el PMBOK, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Creo que sí puedo mostrar. Tengo una diapositiva de eso. A ver. Sí, pasa que no es completamente mía, pero igual le voy a dar los créditos a las personas que me han apoyado en esto. Yo soy parte también de la comunidad de PMI, no solo de Lean Construction. Y nosotros en algún momento hicimos esta integración, ¿no? ¿Cuál es esta? Si hay una diferencia, hay algo que es diferente uno del otro, es un pleito, no es nada de eso. A ver, denme un segundo, la estoy buscando. Es el PMI, mientras voy respondiendo verbalmente, PMI y Lean es gestión de proyectos.
¿ok? Solo que Lean es agilidad en proyectos y Lean Construction es agilidad en proyectos de construcción. Entonces, lo que pasa con Lean y PMI es que tienen ciertas similitudes y tienen herramientas que son muy complementarias. Cada uno tiene filosofías, principios, pero de una u otra manera se pueden complementar una a otra. Yo tengo acá la diapositiva. Esto es lo que en algún momento desarrollamos con la comunidad de PMI y con la comunidad de Lean, ¿no? Integrando Lean Construction con PMI, gracias a Eric Prince y a Ismael Ormeño, con los cuales trabajamos para hacer este match. No pensemos que son diferentes. PMI marca una línea de grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución y control y cierre para todos sus proyectos, y 10 áreas de conocimiento, ¿no? De esa manera. Y dentro de cada una tiene unos procesos. Entonces, lo que pasa entre los procesos es que va a haber herramientas que Lean no tiene, pero que pueden ser muy complementarias. Y así también hay herramientas que PMI no tiene, pero que son muy complementarias de Lean Construction. En Lean no tenemos un acta de constitución de proyecto. Puede ser bien elaborado desde el PMI, ¿ok? Es un registro de interesados, tampoco se tiene claramente una herramienta de eso, entonces puede ser bien complementado como PMI. Y aquí está la parte gruesa. Cómo se van uniendo unas herramientas. Tenemos el Last Planner, el sistema Last Planner System, A3 en la planificación de los proyectos. En paralelo se puede ir desarrollando la EDT, que es parte de lo que tenemos en Lean. Hay un plan de calidad ISO, a lo cual nos hace referencia PMI. En paralelo tenemos el ciclo del PDCA, de mejora continua. Y como ven en el gráfico, hay bastantes interacciones que se pueden hacer. Incluso hemos colocado a BIM dentro de la parte de integración que tiene PMI, ¿no? Está en el IPD, hay un plan de dirección de proyecto que según PMI se tiene que hacer, Plus y Delta, ¿no? Entonces, PMI y Lean no son dos entidades completamente peleadas o alejadas, ¿sí? Son pensamientos, estructuras de conceptos que pueden perfectamente llevarse la mano. Y así como las herramientas que les he mostrado en Lean Construction, hay herramientas de Lean que pueden servirnos a nuestro proyecto. ¿Cómo no? Sí, hay herramientas que pueden usarse y herramientas que no pueden usarse. Igual, Lean Construction, no todo se puede usar al mismo proyecto, ¿no? Justo lo que les había decidido. Es lo mismo con PMI. PMI habla de herramientas, Lean habla de herramientas y son completamente compatibles. Es más, dentro de PMI, aquellos que tienen la guía del PMBOK, no recuerdo bien en qué proceso, pero si buscan dentro de su guía en el PDF y ponen, si mal no recuerdo, Lean Construction, o ponen Last Planner, les sale. PMI adopta o acepta que Lean Construction es una forma de hacer gestión de proyectos. Entonces, no es algo completamente alejado, ni son dos entidades que se tienen que pelear. Aprenden de ambas y saquen lo mejor de ambas. Eso es. Cristian. Sí, listo. Y bueno, la última pregunta para cerrar con tu participación, Rommel. Es una pregunta muy recurrente, ¿sí? Muchos de los ingenieros que nos están escuchando participan en el tema público y su pregunta va precisamente alrededor del tema público, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones para lograr una implementación Lean en obras del sector público, tanto manejadas por obras privadas como por administración directa? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Esa es una muy buena pregunta. Mi experiencia más que nada se basa en el sector privado. Yo he trabajado o trabajo 8 años en el sector privado. He estado en algún proyecto de una empresa privada que trabajó para el Estado construyendo un balneario. Y bueno, cuando una empresa privada hace algo para el sector público, es fácil usar Lean. O sea, es parte, las empresas son las que le ven el mayor beneficio a Lean Construction porque terminan ahorrando, garantizando menores costos y no es tan complicado. Lo complicado es cuando tratas en el sector público donde no necesariamente quieres ahorrar dinero o no necesariamente hay un beneficio para ti porque es el beneficio para el Estado. Y probablemente hay mucho pensamiento de muchas personas que no quieren beneficiar al Estado porque dicen, bueno, el Estado tiene suficiente en sus dineros y suficiente en sus arcas y no le veo un porqué, ¿no? Probablemente hay personas así. Entonces, lo que yo he visto para hacer esta implementación, bueno, primero es una asesoría, porque probablemente no sepan cómo trabajarlo. Entonces, saben qué es la filosofía probablemente, pero no saben qué herramientas hay y cómo aplicarlo a sus áreas de trabajo. Yo he estado con un equipo del sector público, me han pedido algunas reuniones para ver algo de implementación y lo que pude detectar o palpar es que por lo menos sí hay interés.
hay interés en hacer algo que se llama Luca Head Planning, programaciones, ¿no? Por lo menos para los proyectos, y comenzar poco a poco. O sea, esto de la filosofía se entra por las personas. No creo que sea algo reglamentado por el Estado porque el principal beneficiado es la empresa que ejecuta. No es como BIM, ¿no? El BIM o un modelamiento al Estado le ayuda porque garantiza menores incompatibilidades, probablemente menos adicionales, una mejor gestión y control sobre el proyecto, ¿no? Es algo como que los planos. ¿A quién más le interesan los planos? Al cliente, ¿no? Para que no le saquen más cosas o no haya problemas después. Pero Lean es ahorita, desde la parte de producción, de obras, le interesa más a la constructora. Entonces, todas las constructoras pueden estar más alineadas desde el gerente general a poder hacer una implementación. Es la dirección o decisión de un gerente general. Igual pasaría en el Estado. Esta persona que en algún momento me llamó es una persona que estaba interesada en que podamos comenzar a implementar, ¿no? Entonces, lo único que les diría es que traten de entrar por las personas. Si hay alguien interesado, involucrado, comenzar a buscar a un asesor y ver qué se puede hacer dentro de lo que está haciendo, en el sector que esté haciendo. Como le decía, esta persona que me llamó del sector público no era una obra, era la planificación de todos los proyectos que tenían, ¿no? En todo el año, proyectos públicos. Entonces, se puede hacer desde ahí un planeamiento de proyectos, usando LucaG, usando las Planner System, usando un ordenamiento Lean, pero va a depender mucho de las personas y del tipo de proyecto que tengamos. ¿Sí? Ujú. Cristian. Listo, Rommel. Muchas gracias. Pues, no sé si estás viendo la pantalla, pero No. tenemos algunas recomendaciones que nos están haciendo a nosotros. Primero que nada, indicarles a los que están siguiendo la charla de que esta no es la única, es la primera, más bien. Sí, los talleres duran 1 hora para poder darles tiempo a que generen sus actividades. Sabemos que en estas épocas hay muchísimas actividades a estas horas y los talleres son cortos y como bien dicen, los talleres van a estar colgados, toditos en una plataforma con los materiales que los profesores nos van ¿cómo se llama? A compartir. Le voy a pedir a Rommel que nos pase las diapositivas para que las podamos subir ahí. El día de mañana vamos a habilitar ya la plataforma y van a ver todos los talleres que hemos hecho, todos los seminarios que se hacen a las 3 de la tarde y los que se van a hacer hacia acá adelante, ¿sí? Y como ya les había adelantado Rommel, este es el primero, es la introducción al tema de Lean Construction. Le vamos a pedir que desarrolle un par de herramientas y le vamos a pedir que elabore un curso certificado por el Colegio de Ingenieros donde nosotros vamos a manejarlo, que probablemente se lance en unas 2 o 3 semanas, ya lo hemos venido conversando, y pues para darles a todos la posibilidad de certificarse en temas de Lean Construction y pues de los temas del PMI, que los vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a ver la acogida que tiene por parte de ustedes. Bueno, el día de hoy nos demuestra que tienen una excelente acogida el tema de Lean y pues felicitarte, Rommel, de parte de todo el auditorio que tiene muy buenos comentarios respecto de tu primera presentación. Recuerden que la siguiente semana ya tenemos otro tema de gestión que ya lo vamos a anunciar oportunamente. Vamos a hablar ya de las herramientas, vamos a tener un poquito más de profundidad. Gracias por sus observaciones, porque es la única manera en la que nosotros podemos ir mejorando. Y nada, Rommel, pedirte que por favor pues les des tus palabras finales a todos los que te han escuchado durante esta hora de transmisión. Sí, nada, Cristian, gracias por la invitación. Estoy encantado de poder compartir siempre conocimiento, no solo por este medio. Les dejo por ahí mi número celular. Hay gente que me pregunta cosas y a veces yo no sé, investigo y comienzo a enterarme de más. Entonces me gusta mucho ese feedback que a veces podemos tener entre los que saben, las personas que están aprendiendo y aquellos que también tienen más conocimientos o diversos conocimientos. Ahí les dejo mi número, pueden escribirme libremente para conversar un poco más. Como Cristian dijo, también he visto algo en los chats, en el video, de casos prácticos y todo eso. Esta ha sido la primera charla para hablar un poco del pensamiento y la introducción, porque en las siguientes semanas, bueno, no solo yo, sé que hay muchas personas o ingenieros más que van a hablar de sus casos, van a hablar de cómo han hecho con la filosofía, cómo han mejorado, cómo han aplicado un A3 y les ha funcionado, cómo han aplicado las Planner System y les funciona, y darles un poco de esa receta, ¿no? Para que cada uno de ustedes vea si lo que están presentándoles en pantalla puede servir en su proyecto o cómo pueden aplicar eso en sus obras o en el puesto de trabajo en el cual ustedes se encuentran. Nada más, Cristian, muchas gracias y espero volver a participar la siguiente semana también. Muchas gracias a ti, Rommel. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde con los seminarios habituales a las 3 de la tarde, que el día de mañana nos toca un tema muy interesante. Y a las 5 nuevamente tenemos otro taller. Hasta el día de mañana con todos. Muchas gracias por estar en este taller. Gracias y hasta el día de mañana.